Bien, ahora sí vamos a iniciar con toda la parte de la implementación del lado de la API, que tiene que ver con toda la parte de la preparación del proceso de autentificación, el flujo de crear una orden de pago y el flujo de capturar la orden de pago. Recuerda que estos flujos, una vez que nosotros hemos generado la parte de las credenciales del lado de PayPal, toda esta parte de la implementación lo tenemos que realizar directamente en el API de BookHub. Para eso, te recuerdo nuevamente cuál es el contexto que venimos trabajando. Tenemos por un lado a PayPal como nuestro método de pago en línea y para eso la lógica que nosotros vamos a realizar para poder implementar esos tres pasos que te acabo de mencionar, que es la autenticación, la creación de las órdenes de pago y la captura de las órdenes de pago, se van a realizar en una clase llamada PayPal Service. Esta clase va a tener justamente toda esa lógica. Y para eso se va a realizar este proceso. La parte de la autenticación puntualmente tiene como objetivo obtener un token de acceso usando las credenciales del cliente de PayPal. ¿A qué credenciales se refiere? Justamente a las credenciales que nosotros hemos obtenido en el primer video donde se explicó cómo crear el app y cómo a partir de esa creación del app se genera el Client ID y el Client Secret. Y bueno, el API Base, que es la ruta base, la cual es igual para todos. ¿Ok? Luego, en esta clase también vamos a tener la lógica de la creación de las órdenes de pago y esto lo que va a hacer es crear evidentemente una nueva orden de pago basada en una compra que nosotros vamos a realizar directamente en la aplicación web. Para eso, nosotros tenemos que configurar una serie de clases, de tal manera que a partir de esas clases se genere todo el cuerpo, o sea, el JSON, tal cual PayPal lo recibe. Y en ese JSON vamos a tener la información de los montos, la información que tiene que ver, por ejemplo, con el contexto, la información que tiene que ver con las órdenes. ¿Ok? En un ratito te voy a mostrar justamente cuáles son las clases que van a representar esa información que se enviará en el proceso de creación de una orden de pago. Luego, el tercer flujo que va a estar implementado en la clase PayPal Service será el flujo que tiene que ver con la captura de las órdenes de pago. Y ese es el último punto donde ya PayPal lo que hace es toma tu orden que fue generada en el paso anterior y lo completa. En ese proceso de completar es donde nuestra compra pasará de un estado de pendiente a pagado. Cabe aclarar también que este proceso de integración se va a realizar gracias también a una clase que es el REST Client. Este REST Client lo que va a permitir es manejar justamente el envío de peticiones desde nuestra API hacia el API de PayPal. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto y ahora vamos a entrar en detalle cuáles son las clases que vamos a tener que construir. Por acá, para hacerlo un poco, digamos, más didáctico y un poco más estructurado, te voy a presentar los DTOs que vamos a ir creando paso a paso. Estos DTOs los he dividido justamente en los procesos, que es, voy a utilizar ciertos DTOs para generar la orden de pago y luego tengo otros DTOs que van a representar la respuesta de la orden de pago. ¿Ok? Estos dos grupos corresponden al primer flujo que es creación de las órdenes. ¿Ok? El DTO central es el order request, la petición de la orden. Como menciona acá, esta clase lo que hace es representa la solicitud para crear una orden en PayPal, incluyendo el propósito de la orden, la unidad de las compras y el contexto de la aplicación. Asimismo, observen que estas unidades de compra y el contexto de la aplicación básicamente son otras clases. Entonces, por ese motivo es que este DTO llamado Order Request se compone de estas clases de acá. En el caso de la unidad de compra, tenemos lo siguiente, tenemos un Reference ID,
y tenemos una clase que representa el monto de la compra. Asimismo, este amount, que es el monto de la compra, está constituido por lo siguiente: el código del currency code, que es el código de la moneda, y también el valor. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante representarlo de esta manera? Porque en verdad PayPal, cuando recibe este JSON, lo recibe de esta manera. En un ratito te voy a mostrar cuál es la estructura de ese JSON. Y por el lado del Application Context, esto internamente tiene la siguiente información. Tiene el nombre de la marca y tiene dos URLs. La URL que retorna para redirigir hacia la página donde se va a confirmar el pago con PayPal. Eso es el return URL. Y también te genera una URL de cancelación, porque podría ser quizás que en algún momento tú decides no confirmar la compra y hay una URL para cancelar ese proceso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene el Application Context. Nuevamente, tiene el nombre de la marca, que por lo general ahí puedes colocar el nombre de la empresa. En este caso yo lo voy a colocar Book Hub. Tengo la URL de retorno, que es la URL que justamente contendrá los datos para confirmar la compra. Y tiene la URL de cancelación. ¿Ok? Toda esa información es lo que representa el order request, que representa la orden de pago. ¿Ok? Una vez que esa orden de pago se procesa, nosotros vamos a obtener una respuesta. Esa respuesta estará representado por el DTO, cuyo nombre es Order Response. Este DTO tiene la siguiente información: tiene la fuente de pago y tiene también unos links. Y asimismo, por ejemplo, el Payment Source está constituido por una información de PayPal, y dentro de PayPal tiene este contexto de experiencia. Acá al costadito he colocado una descripción para que más o menos tú te vayas guiando qué es lo que representa cada una de estas clases. Por ejemplo, en el caso de los links, representa un enlace relacionado con la orden, como los enlaces para probar o cancelar la orden, ¿no? En el caso de la experiencia, el contexto de experiencia, como acá menciona, configura la experiencia visual y de flujo de pago de PayPal, como la preferencia del método de pago, URLs de retorno y la acción del usuario. Es información que necesita PayPal para confirmar todo el proceso, ¿ok? Hay casos en los cuales muchos de estos de acá simplemente los he tenido que colocar de esta manera, porque si es que por ahí falta uno, PayPal simplemente me dice: hey, este JSON que me estás enviando no es el correcto. Entonces lo que he tratado de hacer es estructurar todo de manera tal cual PayPal lo recibe. Si podemos seguir detallando más, por ejemplo, estos DTOs, en el caso del contexto de experiencia está conformado por todo esto, mira, toda esta parte de acá. Eso, ¿dónde lo puedes encontrar? Puntualmente, si tú vas acá a la documentación, vamos por ejemplo acá, en la parte de developer.paypal.com API REST, vas a encontrar un enlace que dice Orders, y acá te vas a Create Order. Acá tienes la estructura en su versión 2, que es la versión que nosotros estamos utilizando para poder implementar esta funcionalidad. Podemos observar cuál es la estructura del JSON que tenemos. Entonces acá están las unidades de compra, está el reference ID, está el amount, está la fuente de pago, PayPal, y la experiencia del contexto. Lo único que tú estás viendo a nivel de las clases es cómo es que este JSON se está representando en cada clase DTO. ¿Por qué? Porque es importante tener esta estructura, dado que dentro de la documentación, como puedes observar, esta es la estructura que PayPal necesita para procesar la orden de compra y también hacer la captura de compra. ¿Ok? Ese es el motivo, digamos, esa es la justificación de por qué acá en el gráfico tú vas a observar una estructura de tantas clases de DTO que se tienen que crear. Y ojo que esto solamente es para la parte de la creación de la orden.
Ahora, si nos vamos a la parte de la captura del pago, la respuesta de esa captura también tiene una estructura JSON, la cual dentro del proyecto va a estar representado por los siguientes DTOs. El Order Capture Response, que tiene internamente el estatus de la captura para saber si fue completada satisfactoriamente o sucedió algún error, y tiene las unidades de pago. Asimismo, las unidades de pago están conformadas por el Reference ID y el monto internamente está conformado por el Currency Code y el value. Entonces, esa misma estructura es la que tú vas a observar acá en la documentación, pero en un formato de JSON. Si nos vamos, por ejemplo, a Capture Payment de la orden, tú vas a tener esta estructura de acá. Mira. Ahí tienes el Payment Source, el PayPal, tienes las unidades de pago o de compra, y acá tienes toda esta información. ¿Ok? Si te das cuenta, es un JSON complejo en términos de estructura, y es la manera en la cual PayPal recibe la información, y por ese motivo es que a nivel de la aplicación de Bookhub nos hemos visto en la necesidad de tener esta estructura también de los DTOs. ¿Ok? Entonces, me era importante explicarte esto porque a continuación lo que voy a hacer es ya comenzar a estructurar los paquetes donde voy a armar justamente esos DTOs. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Vamos acá. Para no confundir toda esta lógica de la integración con PayPal y no tenerlo, digamos, mezclado con los paquetes que ya tenemos hasta el momento con el proyecto, lo que voy a hacer es acá en el paquete principal agregar un paquete que lleve como nombre integración. ¿Ok? Entonces, y dentro de integración voy a generar lo siguiente. Vamos a agregar otro paquete que tenga el nombre de PayPal, Payment mejor, .PayPal. Esto pensando a futuro, que de repente por ahí quizás en algún momento este proyecto no solamente tenga como método de pago a PayPal, sino que tenga otros métodos de pago. Entonces, pensando en que esto se puede desacoplar, lo que he hecho es pensar en tener un paquete de integración, y dentro de ese paquete de integración tener todas las integraciones que va a tener este proyecto. En este caso, la primera integración va a ser con un método de pago, payment, que es PayPal. Si por ahí más adelante utilizo, no sé, un método de pago de Stripe, vendré a este paquete y dentro de payment crearé también un paquete de Stripe o cualquier otro método de pago. Entonces yo ya lo tengo ordenadito. ¿Ok? Entonces, ya estando acá en PayPal, lo que voy a hacer es agregar otro paquete donde voy a crear todos los DTOs. El primer DTO que voy a crear, justamente voy a seguir esta estructura de acá y vamos a crear los siguientes. Voy a comenzar desde el interno, digamos el de acá, que tiene que ver con monto y el application context. Entonces vamos acá. Amount. Vamos a copiar esto y acá vamos a colocar el application. Ok. Esta primera etapa es simplemente ir creando las clases y poquito a poquito ya vamos a comenzar a implementarlas. Ok. Las unidades también de compra. Vamos acá. Purchase unit, creo que es, si no me equivoco. Sí, purchase units. Luego tenemos esto de acá ya está, y el order request, ¿no? Order request. Vamos acá. Order request. Esos son los primeros DTOs. Ahora vamos a saltarnos a este segundo bloque y vamos a crear los DTOs que representan la respuesta al momento que se completa la creación de la orden de pago. Eso está representado por este primero, que es el de acá. Vamos a llevarlo acá.
Este es uno. Luego tenemos el siguiente que es los links. Es una clase más. Luego tenemos los links, PayPal. Este es otro. PayPal. La buena noticia es que tú ya no vas a hacer este proceso de crear desde cero las clases porque recuerda que tú tienes acceso a este código, así que tranquilamente vas a poder copiar y pegar los códigos que yo te voy a brindar. Ok, pero quiero hacer este proceso desde cero para que tú veas cómo es que se ha configurado y también implementado todo el módulo y la lógica que tiene que ver con la integración con PayPal. ¿Ok? Vale aclarar que esta es una forma de las tantas formas que existen para realizar una integración con PayPal. Simplemente es eso. ¿Ok? Entonces ya tengo toda esta parte. Ahora lo que me falta es la parte de la captura del pago. Voy a crear también esta parte de acá. El order capture response. Vamos acá. Vamos por acá. Vamos a... Esto creo que ya lo tengo y esto también ya lo tengo. Perfecto. Ahora sí, para no demorar mucho, lo que sí voy a hacer es copiar y pegar bloques de código que ya tengo preparados acá. Y puntualmente son los mismos que tú has podido observar en la pizarra al momento que he explicado cada estructura de los sitios. El primero tiene que ver con los montos. Eso es todo acá. Ok. Esta notación, la notación que tiene que ver con el JSON Properties, se ha colocado para que exactamente en el formato de JSON que se va a generar aparezca exactamente currency-code. ¿Y eso por qué? Porque acá en la estructura, no sé si lo tenemos por acá, acá está, miren, te pide tal cual así. Entonces tienes el currency-code, ¿no? Entonces, para ponerle exactamente ese nombre es que estoy utilizando esta notación de @JSONProperty, ¿ok? Luego voy a irme a la parte del application context. Esto también ya lo tengo preparado. Application context. Acá, ahí está. Acá simplemente tenemos que percatarnos de que no tengamos errores y si los tuviésemos, pues revisar cuál es el error y corregirlo, ¿no? En el contexto de experiencia, lo mismo. Copiamos y pegamos. Ahí está. Estamos. Luego sigue las clases de los links. Estos links de acá. Tiene el href, el rel y el método. ¿Esto por qué? ¿De dónde sé que tiene que tener estos valores? Nuevamente, si nos vamos acá, en la estructura del JSON que soporta en este caso PayPal, podemos observar, voy a tratar de ponerlo bonito acá, miren, este es un link, estos son los links y este es un arreglo y acá tienes la estructura del JSON. Y este JSON tiene el href, el rel y el método. Entonces, lo único que estoy haciendo a nivel del proyecto es representándolo como un DTO, como una clase, en este caso, valga la redundancia, es una clase Java. ¿Okay? Luego voy a la parte del order, de la petición de la order, y esto ya tiene la fusión de todo. Tiene el intent, tiene las unidades de compra y tiene el application context, y internamente en la parte superior, como ya expliqué en un ejemplo anterior, tenemos también los @JSON property con el nombre correcto de cómo PayPal lo recibe. ¿Okay? Luego que tenemos eso, vamos a pasar a la parte de la order capture response. Esto ya lo voy cerrando. Vamos acá. Ahí está. Tenemos el status y la unidad de compra. Hasta ahí ya tenemos estas clases, si no me equivoco, hasta acá. Estas ya están.
Y ahora voy a pasar con la respuesta de la orden. Eso también ya lo tengo por acá. Vamos acá. Pero en el caso de la respuesta de la orden, él recibe el ID, el estatus, la fuente del pago y los links. Lo siguiente que me falta es implementar este payment source, que es el de acá. Y en este caso, él está conformado solamente por esto, PayPal. Y en el caso de PayPal, él internamente lo que tiene es el contexto de la experiencia. Y finalmente vamos a tener el purchase unit. Creo que eso ya lo... Ah, no. Pensaba que lo había colocado. Ya está. Esos dos de ahí. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tengo la parte del... ¿no? La parte de los DTOs de acuerdo a la estructura que JSON recibe y el JSON que PayPal responde. ¿Ok? Lo genera como respuesta. Una vez que tengo eso, hasta ahí simplemente tengo esos DTOs. Sin embargo, a estos DTOs voy a generar uno más que representa esta parte de acá. Recuerda que para que PayPal te permita esas peticiones, para que PayPal permita esas peticiones, lo que PayPal tiene que hacer es brindarte cierta autorización, pero esa autorización dependerá de una autenticación, ¿ok? Entonces, el primer paso es que PayPal reciba dos credenciales, el Client ID y la parte del Client Secret. Con esas dos credenciales, PayPal lo que va a hacer es verificar si son correctas y en base a eso te va a generar un token. Y ya con el token, PayPal te dará el proceso de ingresar para que puedas realizar cierta acción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se explica en este punto. En este punto te dice que para realizar ese proceso de autenticación mediante OAuth 2.0, que ese es, digamos, el protocolo que PayPal está utilizando a la fecha, necesita que tú le envíes el Client ID y el Client Secret, como ya acabo de mencionar tantas veces. Luego de eso, se emite un resultado, que acá tenemos un ejemplo de cuál es la respuesta que se va a generar. Y dentro de esa respuesta se genera un JSON que tiene esta estructura. Se genera el access token, el tipo de token, se genera también un app ID, el, el tiempo de expiración, si es que no me equivoco, y eso de ahí nosotros también tenemos que generarlo. Finalmente, cuando PayPal genera esa respuesta, nuestra API tiene que tener una estructura muy similar a esto para que él reciba esa información. Entonces, este proceso es importante porque es un proceso previo al flujo de captura de la orden de compra y la generación de la orden, que es el proceso en el cual yo enviándole esas credenciales veré si el API de PayPal valida correctamente y me genera el token. Y ese token tiene que tener esa estructura que acabas de ver. Entonces, como PayPal me va a enviar esta estructura en formato JSON, yo tengo que tener del lado de mi proyecto una clase, puntualmente un DTO que tenga también esa estructura donde pueda recibir esa información. Entonces, por ese motivo, vamos acá. Y acá, ya que estoy acá en los DTOs, voy a generar una clase a la cual le pondré token response. Okay. Voy a cerrar todo para que no te marees y estar viendo tantas clases, y voy a dejar solamente este token response. Y acá vamos a colocarle lo siguiente, arroba data, y vamos a colocarle los atributos. Primero atributo es el access token, de esta manera, access token. El segundo atributo es el tipo de token, token type. El tercer atributo es el identificador del app, ¿no? Y el cuarto tiene que ver con el tiempo de expiración. De hecho,
nosotros lo podemos trabajar de esta manera a nivel de atributos, pero recuerda que PayPal ya te lo devuelve con un nombre. Entonces, para colocarle exactamente el nombre como PayPal lo retorna, tenemos que utilizar el @JSON property. Y es ahí donde le voy a colocar, en el caso de Access Token, access-token. Acá vamos a colocarle lo que es lo mismo. Voy a colocarle acá token type, tipo de token. Acá también lo mismo. Vamos a colocarle lo que es el app ID y el tiempo de expiración. Ya está. Entonces, con ello ya tenemos la parte concerniente a los DTOs. Esa es la segunda parte de toda la configuración que tenemos que hacer. Bueno, configuración e implementación que tenemos que hacer del lado de nuestra API. En el siguiente video ya comenzaré a implementar la lógica que tiene que ver con la creación de la orden de pago, y posiblemente en otro video, para que no dure mucho este proceso y tú lo puedas comprender paso a paso, generaré todo el proceso que tiene que ver con la captura del pago. ¿Ok? Entonces vamos avanzando poco a poco, pero lo importante es que este proceso se comprenda con el fin de que tú puedas incorporar toda esta implementación en tu respectivo proyecto.